trabajar aún nuestra vida para hacer ese vaso de y cuando yo camine por la vida, la gente vea, porque eso es diferente solamente de caminar. Amén. Dice santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo debería algo más ahí, dispuesto y disponible. Porque tú dices, no, ve mañana, mañana no tengo tiempo. Cuando tú me dices, ya había pasado la cosa, tampoco ya sea bendecida, ¿amén? Amén. Amén. Pablo dice que una casa grande, en este caso estamos hablando de la iglesia, amén, que son todos los que son los hijos conmigo suyos, de parte de Dios, de la iglesia. No solamente testigos de oro y de plata, sino también de vasos de madera. Testigos de oro son frágiles todavía. Aún nos llega una textura en que pueden ser más leves, que aunque se vuelven no se rompan. Pero cuando digamos ese vaso duro creado por el Señor, aunque vengan tormentas, tribulaciones, enfermedad o muerte, ese vaso no se quebrará. Empezamos siendo vasos de obra, pero aún de vaso porque está en la enseñanza, está en compartir, está en congregarse, está en orar, está en leer. Tenemos que administrarnos en la palabra para que este vaso, para que este utensilio que somos, pueda madurar, pueda entender y pueda ser un arma eficiente para el Señor aquí en la tierra. Pero todos pasamos un proceso. A unos somos de barro recién aprendiendo, otros somos de madera y otros somos de una cerámica que entramos al horno, a ese horno de fuego, porque el vaso en sí el alfarero tiene que moler un barro, tiene que meterlo al horno para que a una temperatura de cocción pueda hacer ese vaso único, delicioso, brillante, el que pueda ser utilizado con cosas calientes o cosas heladas si no se quiere, ¿cierto? Pero otros no. Yo no puedo meter a un mismo horno a vasos que recién comienzan a hacer barro para él. Mejor entender. Todos tenemos un proceso que pasar para poder llegar a ese vaso de honra útil, completo para Dios. Depende de nosotros, muchos queremos quedarnos en barro. Eso que nosotros queremos ser útiles de madera. Y ahí nos quedamos más porque ahí sentadito, me estoy en cristiano, lo voy a hacer. Pero no es así la palabra. Si somos parte del ejército de Dios, todos somos soldados, ¿también? Y si somos soldados, tenemos órdenes que cumplir y tenemos que ir a la guerra, a guerrear, ¿no? Y a salvar vidas y a traerlos para acá. Pero si no me considero ni siquiera soldado, si simplemente un espectador dentro de la familia de Cristo, Dios no hará en nuestras vidas lo que tiene que hacer porque yo no lo dejo. Entonces mi vida será rutinaria, pasar los años, mis hijos también irán un día, verán un día, y se irán un día, verán un día, se irán, y al final, hasta que un día no estemos ahí, y nos perdamos, ¿eh? Ahora, dentro de los vasos por nosotros, también hay variedad. En el versículo 21 del capítulo 2 que hemos leído, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado a el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Amén? Apartados de todo, imprescindible para comprender estos versículos, debemos entender que la palabra iniquidad significa injusticia o maldad. De iniquidad que hemos hablado significa injusticia o maldad, está dentro de nosotros. La concupiscencia es lo que tiene el ser humano para poder hacer el mal. Ese es el hombre humano. Ahora, estas cosas, ¿cómo desarrolla una vida? ¿Cómo desarrolla una vida para el Señor?
tiene que ser en verdad. En la ley cristiana no hay religiosidad, no tiene que haber hipocresía, no tiene que haber mentir nosotros, porque al final todo sale a la luz. Siempre esta familia se está levantando, como iba comienzo que todos hemos cumplido juntos o lograrlo juntos. Así tiene que ser. Amén. Esa es la forma en que tiene que ser. Y cada sitio de hijo de Dios nuevo, así tiene que ser. Aunque hay 5.000, los 5.000 tienen que amarse y dolerse por uno. Amén. Casi no ocurre porque mucha gente como que se pierde. Pero no tenemos que somos pocos aún, tenemos que aprovechar que somos aún pocos, porque un día tenemos muchos. Amén. Esa es la palabra que nos dio por este lugar. Un día tenemos muchos, pero somos pocos, tenemos que aprender a conocernos. ¿Qué hacemos cada uno? ¿De qué vivimos? A la coinonía, a la parte de relaciones interpersonales, para poder saber en qué podemos ayudarnos. Amén. Cuando no tengo que tener que yo voy a hablar por ti. Confiante, cuando tomo mi teléfono, cuando quieras algo, llámame y estaré contigo en tu momento con todas las que tú necesites. Un abrazo es importante. Una mano es importante. De eso estamos hablando, de cosas puntuales y específicas de parte de Dios. Amén. Pasos de obra, ¿ven? Amén. Entonces en este lugar no va a haber, un día va a haber un saco, un día con termo, un día viene el calor, no va a poner un saco termo de lana en pleno verano. Amén. Amén. Pero cosas que hay que decir como para el Señor. Lo que el Señor le interesa es el deseo del corazón. Siempre dijo eso. Siempre dijo eso. Amén. Ahora es eso que dijo Samuel. Yo desecho lo que tú ves en tus ojos. Lo que yo quiero es el deseo del corazón. Por eso es lo que usted aquí. Y no siete hermanos guerreros santos y poderosos. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Lo decía además pues nuestra posición como hijos de Dios. También nos coloca como herederos de Dios y nos saca de esclavitud de la religión. Vamos a Gálatas, capítulo 3, por favor. Y asimismo nos libera de la maldición de la ley. Ahora vamos a orar. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, todas escritas en el libro de la vida, de la ley, para hacerlas. Si somos hijos redimidos por Jesucristo con su sangre, dice la palabra, bueno acá dice, pero la palabra dice, y yo no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿amén? Pero yo tengo que conocer la ley. Hay muchos lugares que dicen que la ley ya pasó, que es antiguo, que ya eso no es válido. Y no es así porque Él no vino a abolir la ley. Él vino para que se cumpla. Yo no puedo vivir en la gracia si no sé lo que es pecado. Yo no puedo vivir en la gracia si no sé lo que es robar. Yo no puedo vivir en la gracia si no sé qué es hablar mal de alguien. Si yo sé que eso me condena, y si fue de la gracia, esa condición va a caer sobre mí. Pero la gracia hace que yo, si cometo un error, algo de eso, puedo acercarme al Señor, arrepentirme, la sangre de Cristo está cubierta sobre mí, me cubre, ya la ira de Dios no va contra mí por la sangre de Cristo, y puedo seguir caminando, arrepintiéndome del rey de mi corazón. Eso es lo que está hablando acá la palabra. Pero si aún siendo hijo de Dios, me quiero separar de él de mi manera, caigo bajo la ley, bajo la condenación, y después nos estamos fijando que Dios es bueno, que por qué es un Dios tan violento conmigo, por qué se movió por qué me botó del trabajo, por qué me enfermé así, por qué me quise una pieza de repente, es porque pudiendo vivir por la gracia que estamos ahora, yo aún quiero vivir bajo la ley. Repito el versículo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos aquellos que dependen de la ley y de la gracia están bajo maldición, dice la palabra. Me dice
gracia Dios nos separó para usos honrosos. Entonces, si yo soy para usos honrosos, ¿por qué tengo que ir bajo la ley? Ya no más. Pero sí la tengo presente en mi vida para saber qué no tengo que hacer. Cuando la ley apareció, dice la palabra, abundó el pecado. Porque antes no sabía nadie, él quería robar muchas cosas, pero cuando él fue ordenado por el Señor, por Dios mismo, abundó el pecado. Se levantaron jueces, comenzaron a regir las cosas. Hasta el día de hoy. Entonces, hay ley directamente del cielo para nosotros, pero también hay leyes terrenales que tenemos que cumplir. Todo lo que está escrito, las leyes terrenales, tiene que ser cumplido por nosotros porque es la autoridad. ¿Ven? Yo quiero ser un vaso honroso, sí lo quiero ser. Entonces yo no puedo depender de nada de lo que está por la gracia del Señor. Por su gracia es que soy salvo. Por su gracia es que soy vaso honroso. Por su gracia es que mi vida sea fructífera y de bendición para muchas personas. Pero tengo que decidir yo vivir así. Dios ya puso las pautas, puso su palabra, puso la sangre de su Hijo, puso su Espíritu, puso ángeles alrededor nuestros que nos cuidan, pero aún quiero vivir por la ley. Y a Dios no le place eso. Entonces no tengo que quejarnos después por qué vivo o me pasa tal cosa, sabiendo que la promesa para mí ya está dada y esa promesa para nosotros es perpetua. Amén. La promesa de Dios para nosotros es perpetua. Él no cambia. Él dijo un día, yo estaré contigo hasta el fin, nunca te dejaré y desampararé. Amén. Pero entonces, ¿por qué me siento desamparado? Porque estoy viejo, viviendo bajo principios establecidos por Dios en que yo no tengo que vivir. La ley es un principio de parte de Dios de aprendizaje en mi vida. Pero hoy estoy bajo la gracia, tenemos ese gozo, ese tiempo de Dios con su gracia. Amén. Eso es lo que hablamos en Gálatas. Gálatas 4:4. ¿Qué es lo que dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ese hombre Jesús nació bajo la ley y vivió bajo el mandamiento de la ley. Porque no vino a abolir, pero él caminó y trajo ese amor de parte de Dios para que la gente pueda escuchar que hay una salida. Y dio su vida para que nosotros podamos ser adoptados ahora como hijos. Yo soy hijo de un rey todopoderoso, de un Dios viviente. Yo soy príncipe de su pueblo, ustedes también lo son. Felicidades el príncipe. ¿Cuánto lo cree? No escucho. ¿Cuánto lo cree? Amén. Entonces díganlo como son. Yo soy un príncipe de Dios. Aunque la gente se ría, aunque tengan que escuchar, porque el mundo no conoce. Por eso la sonrisa de Dios se burla. Pero cuando conoce la palabra, inmediatamente cambia. Le contaba a mi esposa el otro día, y el día, amigo del pastor Carlos Uriaga, de que ese día, jueves o viernes creo que ha sido, tuve la oportunidad de un hermano que aún no vive de la iglesia, trabajan poniendo ciertos paraguas en empresas. Pero el compañero que trabaja, que son muy amigos, es testigo de Jehová. Yo le hablaba sobre el yugo, que es difícil caminar así. ¿No? El yugo es igual, no se puede, ¿verdad? Tú no puedes poner en un mismo arado un buey y un caballo, porque nunca van a estar bien morados juntos. Sí, va a ser un movimiento diferente. Y él iba a buscar, porque él iba a su casa. Así que fue a su casa a conversar. ¿Qué estamos sobre el agua? Hace un momento le pregunté, ¿eres testigo? Sí, me dice, ¿y por qué quieres ser testigo? Fue una pregunta de definición, una conversación. Llegamos a la palabra del Señor, sacó varias Biblias y se sacó todas las, lo dio que pido, lo sacó para. Y tuve hora y media hablando con él. No he discutido porque no se discute, sino
nos ponía en claro la palabra, nos pareció todo el conocimiento que tenía él, y me fui. Yo venía caminando y él me preguntaba, ¿pero dónde se el Señor? Me sentía paz en mi corazón. Yo fui a trabajar. Cuando ve eso, a la media hora toman la puerta y era mi amigo porque esto escuché un tema Jorge. Y digo, ¿y por qué me decía? Mira, ¿por qué? Porque tienes que llegar aquí. Sí, me dice. Luego pasó a dar un paticito adentro y se entregó, hizo su oración entrega y salió el de acá como hijo de Dios. Amén. Esa es la gracia que el Señor permite por el vaso de honra. Amén. Hora y media con la palabra poder para paseados en la Biblia para que él entienda el error en que estaba y que su fin era muerte, el infierno fuera una muerte. Entonces él entendió. Yo sé que el Espíritu Santo, aunque no lo tenía él, comenzaba a trabajar, porque se trabaja. Y esta convicción de pecado en su vida, y él entendió y se entregó al Señor. Ahora es un hijo de Dios. Ahora sí me dijo, ahora que es mi familia. No se preocupe que vamos a hablar con familia. Le dije, no, pero... Entonces, esa es una de las gracias que el Señor da. Esa es parte de la recompensa que como hijos de Dios, como cristianos que somos, tenemos que recibir como recompensa. Realmente. El dinero es necesario, sí. Pero cuando tú caminas y descubres ese llamado de parte de tu vida y ese uso honroso, ese vaso honroso, esa satisfacción no tiene comparación con $1,000. No tiene comparación. Porque espiritualmente has cumplido y estás cumpliendo el llamado en cual Dios te puso. Amén. Entonces este Jesús, este es nuestro Salvador, vino bajo la ley y murió por nosotros para poder redimirnos y que somos ahora seamos llamados hijos. Él sufrió todo lo que la ley estipuló ese tiempo y pasó su injuria, ese dolor, para hacer para que nosotros podamos ser ahora esos vasos útiles y honrosos que tenemos que ser. Amén. Esto lo dice Gálatas 4:4. Es interesante que comprendamos de dónde depende nuestra existencia y nuestra calidad para poder ser vasos para usos honrosos. Miren, yo estoy hablando de unos vives por los que, a través de los honrosos, ya sabemos qué es el bien. ¿Cierto? No voy a decir porque eso no me cabe, no cabe en ese tiempo, sino si yo hablo de los honrosos, yo sé cuál es lo opuesto. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 9. Él creó, yo usted sepa eso, al hombre malo, pero el día malo. Si no diga el equipo es Judas. Era uno de los 12. ¿Quién lo escogió? ¿Quién escogió Judas? Jesús. Él escogió. Él es su brazo derecho. Él llevaba el billete y él sabía que él metía la mano del billete y robaba. Y estuvo los 3 años con él, sabiendo lo que iba a suceder. Dice la palabra que cuando él le dio el bocado a Judas, dice que Satanás se ingresó en él, y en ese momento comenzó todo el movimiento que Judas tenía que haber realizado para que Jesús fuera crucificado. Muchos pueden decir, pero qué malo fue Jesús, si él sabía que yo iba a meter el dedo, ¿por qué le dio el bocado? Todo está escrito, de principio hasta el fin, para poder entender que el propósito de Dios está marcado en todos nosotros, inclusive en la vida de Judas, en la vida de Jesús. El propósito estaba marcado para que lleguemos a ese fin que tenemos que llegar. Y dice acá que Él tiene esa capacidad de ser vasos de honra y vasos de deshonra. Quien toda su vida sufrió, vivió mal, porque así le dijeron que había nacido, y así dijeron que iba a vivir, y él decidió vivir como le dijeron que viva, puede cambiar su vida si es que conoce esto. Pero si no lo conoce,
diferente que hacer, hermano, realmente. En salir y compartir a la gente que está transformada por el mundo para que se conozcan. Y conociendo puedan decidir qué hacer. Amén. Conociendo ya pueden decir qué hacer. Se quedan acá o se quedan allá. Pero que la semilla sea puesta. Hay mucho que hacer, hermano. Entonces lo que dice acá es que ¿quién eres tú para decidir las cosas que el Señor ya designó? Dios levantó vasos de honra y deshonra. Ahora, hay vasos de misericordia. Dentro de estos vasos, hay vasos de misericordia. Los vasos de misericordia se acostumbraban a vasijas que se ponían con agua en los caminos. Porque antes se caminaba mucho, no había movilidad, no había nada, era para la gente que caminaba predicando de lugar en lugar, en lugares de dificultad, y que el camino pudiera tomar agua, ¿cierto? Y no puede ser. Está hablando de esos vasos que tenemos que nosotros vamos a salir a caminar, vas llevando el agua, la palabra de Dios, a lugares donde no lleguen otras personas. Algunos seremos vasos de misericordia, los misioneros, esa gente que camina en lugares inhóspitos, son los vasos de misericordia que llevan esa agua a lugares donde no hay esa agua que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Vasos de misericordia. Estos vasos se ponían en los caminos llenos de agua para que los caminantes tomaran agua durante su viaje. Son aquellos que predican en lugares públicos con dificultades a los abatidos. Usted ha ido al mercado a veces a esa gente que tiene un mercado, están ahí hablando y hablando, esa gente que está loca, ¿no? Y hablan, están en los mercados ahí todos los días. Es un trabajo que son preparados para él. Son gente preparada de parte de Dios para que puedan soportar todas las cosas que le puedan decir. Pero su labor es predicar en las calles de lugares públicos, y así será. Porque ese fue el llamado. Hay vasos escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los que están en la casa de Dios, al servicio de Dios, que existen muchas veces que son olvidados, pero Dios no olvida. Los vasos escogidos son los que estaban escondidos en la oscuridad ante el tiempo en que fueron usados. Yo pregunto, cuando se habla de restauración, cuando se habla de restitución, cuando se habla de transformación, el Señor vino por aquellos, ¿cierto?, que estaban eso, por el pobre, por el vacío, por la prostituta, por el homosexual, por el delincuente, por el enfermo, ¿cierto?, enfermo físico y enfermo espiritual. Y de repente todos los enfermos ser sanados por el Señor, transformados, y hoy día terminan predicando en una iglesia. Pero ¿cómo puede ser un tiempo anterior que no valía nada para nadie, ni para la justicia, ni para la medicina, ni para la iglesia, ni mucho menos para la familia? Y un día está predicando en una iglesia, dando la gloria a Dios, y sabiendo en ese momento que siempre fue un vaso escogido, que tuvo mucho tiempo en la oscuridad, en las tinieblas, pero ya había sido escogido por el Señor. Amén. Sí. Yo les quiero decir que encima de adorarme, yo me siento así, no vaso escogido. Porque en el tiempo que yo vivía anteriormente, ha pasado tantos días ahora, yo puedo decir que esa oscuridad que tuve fue también un tiempo de preparación para ese tiempo. Amén. Dios le vamos al Señor porque Dios es bueno. Apóyate en Dios y no extrañes a quien no está aquí. Apóyate en Dios y no extrañes a quien no está aquí. Porque todo tiene su tiempo, amén. Aquel lado que estén aquí está bien, pero no lo extrañes. Porque si comienzas a extrañar, vas a poder regresarte donde está esa persona. Vas a poder
fuiste aliado de esa persona y no puede ser así. Dios fuiste llamado, escogido, limpio para vasos de honra. Y cuando comienzas a hacer todo por Dios, te vuelves a regresar. No quieren ser sacados de Dios, son vasos de ira. Y dice la enseñanza que estos vasos de ira, estos que se rompían el alfarero, había afuera un lugar especial que se llamaba la colina del alfarero, donde todos los alfareros, esos pedazos que se quedaban, que no podían ser restaurados, que no podían ser contables, y iban por las tardes, salían a la colina y lo vaciaban ahí. Pero ¿para qué era eso? Para que en las tardes de la noche los leprosos, escuchen, los leprosos puedan ir a ese lugar, coger el pedazo y lanzarse la lepra. Para eso eran al final los vasos de ira. ¿Cuántas personas, cuántos hijos de Dios terminan siendo vasos de ira? Solamente para ese uso, para que leprosos se puedan rascar y limpiar su lepra. Hay mucho que orar, porque hay muchos hijos de Dios que se han convertido en eso, o están en ese camino de que vasos de ira. ¿Sabes? Pónganse de pie, hermano, por favor. Y nos ha dado todas las armas, y nos ha dado todas las cosas que podemos necesitar para hacer vasos de honra, vasos útiles para el Señor. Nos ha dado todas las cosas, todos los beneficios. Pero muchas veces no entendemos, o no queremos entender, que el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Sí o sí se cumplirá ese propósito de Dios. Esa meta que ha sido trazada para nosotros individualmente se va a cumplir. Ahora yo tengo que decidir cómo llegar a esa meta. O llegaré entero como estoy, o llegaré tuerto, manso, cojo, o de repente no llegue a esa meta. Y si no llego a la meta, sé que mi fin no va a ser el cielo. Hay muchas cosas en realidad que tienen que dejarse a un lado, aunque sea para mí lo que mañana con vida, que no es de Dios. Aunque yo piense que la luz no es de Dios, porque yo no cumplo lo que está escrito acá, y no he entendido las cosas que Dios ha marcado en mi vida, es que aún mi mente no ha cambiado, no ha sido renovada. Y mi mente tiene que cambiar, porque la palabra dice que cuando Dios entra en mi corazón, la mente de Cristo entró en mi mente. Yo tengo que pensar como piensa Él, yo tengo que sentir como siente Él, yo tengo que dolerme como Él lo dolió, yo tengo que gozarme como Él se gozó, yo tengo que alegrarme como Él se alegró. Pero sobre todo, Él fue sumiso y obediente hasta la muerte. Él dijo: Padre, pasa esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad primero antes que mi deseo. Y Él llegó hasta muerte en cruz, con todo lo sufrió y vivió, para que hoy yo pueda estar aquí parado y decir: gloria a Dios. Para que tú puedas estar aquí parado y decir: gracias, Señor, porque me ha dado esposa, hijos, hijas, mamá, a mis padres viven, aún yo puedo tener un trabajo estable, aún estoy completo, me veo en la mañana si puedo ver mis dedos, aún puedo caminar, aún puedo vivir, aún puedo ver. Gracias a cuántas tengo que dar yo en mi vida por todo lo que desde que me levanto hasta que me acuesto, inclusive guarda mis sueños. Pues hay mucho que agradecer y mucho que cambiar, que el gozo que ha puesto en mi corazón se ve en el rostro. Yo tengo que ver ese gozo en el rostro. Porque si no lo expreso es que aún hay mil cosas que sacar para que ese gozo sea manifiesto en el rostro. Eso es lo que Dios dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero el fin de Judas fue la muerte. Su destino fue ya marcado, porque él no cambió su destino. Él siguió, porque lo que siempre le gustó era el dinero,
y por ese dinero murió. Y vendió al Salvador de este mundo por 30 monedas. Pero vemos que Satanás no triunfó ahí, sino al contrario. Con la muerte de Jesucristo, hoy podemos decir que somos salvos y sanos, y estamos inscritos en la gloria de Dios, y en el libro de la vida está nuestro nombre con puño y letra del mismo Dios. Entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo de nuestras vidas para ser los vasos de obra que Él quiere que seamos. Él quiere que vivamos como ese paraíso, aún hay riqueza para nosotros, y es gloria. Cierre sus ojos, hermano. Y levante sus manos. Escuchen esta letra. No hay cosa más preciosa que estar en la casa de Dios y poder sentir su presencia. Porque el mundo diga cosas de nosotros. Que de mi boca salga que soy un hijo de un rey. Que he sido transformado, que he sido cambiado, que he sido vivificado. Que el Señor se glorificó en mi vida y yo pueda decir realmente que esta vida es para mí y decir gracias Señor, gracias Dios, porque sin merecerlo hoy puedo decir que soy príncipe y princesa en tu pueblo y que todas las cosas que creaste buenas obras son para mí y que las cenas que levantaste para mi camino son para mí. Y que mi vida se dé un buen fin, Señor, porque yo estaré contigo. Ahí donde tú estás haciendo morada para mi vida, Señor. Gracias. Ayúdame, Señor, esta mañana a dejar todo aquello que tiene un paso de honra útil para ti, Señor. Ayúdame, Señor, esta mañana a que mi vida sea útil, limpio, de honra, Señor, para ti. A que mi mente, mi corazón sea renovado completamente, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está aquí esta mañana, está tocando tu corazón, tu vida. Siente el abrazo de Dios, de Jesucristo, en tu vida esta mañana. ¿Por qué tienes que irte cambiado, renovado, con un pensamiento diferente? Hay tareas que hacer, hay tareas que realizar de parte de Dios. Dios no te quiere desechar como hizo con Judas. Él quiere que seas un vaso útil para Él. Ha preparado y ha dispuesto cosas hermosas para tu vida. Esa vida esplendorosa, esa vida maravillosa que solamente Él puede darte. Abre tu corazón esta mañana. Si alguno de ustedes no se entregó al Señor, quiere reconciliar con Dios y el estar abierto esta mañana para que puedan venir. Son tiempos nuevos, son tiempos de amor, tiempos de restitución. Si esta mañana te quieres reconciliar con Dios,